Ah, Hare Krishna, bienvenidos a todos. Bueno, estamos una vez más en estos martes de Bhagavad Gita con la compañía del Prabhu Hari Vilasa Das, que nos trae unos temas muy lindos sobre Bhagavad Gita en contexto a los versos. Así que hoy tenemos el camino. A ver, recuérdeme, Prabhu, que no lo tengo anotado. ¿El camino no está separado del caminante? Sí, Bien, del texto verso 12:9, ¿no? Bien, capítulo 12, verso 9. Así que, bueno, vamos a comenzar cantando un poquito para entrar en la frecuencia de los nombres de Krishna y entrar en esta sintonía trascendental y así poder tener este contacto con las palabras de Krishna desde el corazón. Bueno, comenzamos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jaya Giridhari Jaya Gopi Jaya Nandana Brajashala Nandana Yashoda Nandana Brajashala Nandana Yamunatira Anachari Yamunatira Anachari Jayadava Madhava Hari Jayadava Madhava Hari Jaya Gopi Jaya Giridhari Jaya Gopi Jayandara Hari Jaya Gopala Giridharadhari Jaya Gopi Jaya Giridharadhari Sharanam Rajajanaranyata Vyajanaranyata Rajajanaranyata Yamunatira Manachari Yamunatira Manachari Namo Vishnupadaya Krishna Prasad Abhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Uravali Brachari
Nirvichaya Samabhari Paschatyaga Shakhari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Sari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, bienvenidos devotos, gracias. Bueno, el día de hoy el tema es el camino no está separado del caminante. El camino es el proceso del servicio devocional, el caminante es el practicante o el devoto. Entonces, elegí un verso del capítulo 12, que es el servicio devocional, y el texto es el 9. Este texto hace parte de una secuencia de algunos versos que va desde el 8 al 12, donde Krishna está explicando así las posibilidades que tenemos los diferentes practicantes. Porque según el estado de conciencia que tenemos, podemos practicar desde un punto en el proceso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces el verso 9 dice: Ata chitan samadatum nashak noshi maistiram avyasa yogena tato mam ichaptum dananchaya. Traducción: mi querido Arjuna, oh conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente en mí, Krishna, sin desviación,
Entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De ese modo cultiva el deseo de llegar a mí. Significado dado por su divina gracia, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En este verso se señalan dos tipos diferentes de Bhakti Yoga. El primero se aplica a aquel en quien verdaderamente se ha desarrollado un apego por Krishna. Y el otro, un apego por Krishna, la suprema personalidad de Dios, mediante el amor trascendental. Y el otro es para aquel en quien no se ha desarrollado un apego por la persona suprema mediante ese amor. Para esta segunda clase de personas se han prescrito diferentes reglas y regulaciones que uno puede seguir para ser al final elevado a la etapa del apego a Krishna. El Bhakti Yoga es la purificación de los sentidos. En los actuales momentos, en la existencia material, los sentidos siempre están impuros, pues están dedicados a su propia complacencia. Pero por medio de la práctica del Bhakti Yoga, esos sentidos se pueden purificar, y en el estado purificado se ponen en contacto directo con el Señor Supremo. En esta existencia material puede que yo me dedique a prestarle algún servicio a algún amo, pero de hecho yo no sirvo a mi amo con amor. Yo tan solo lo sirvo para obtener un poco de dinero. Y el amo tampoco siente amor. Él recibe mi servicio y me paga. Así que no se trata de amor en absoluto. Pero para la vida espiritual uno debe elevarse a la etapa pura del amor. Esa etapa del amor se puede alcanzar por medio de la práctica del servicio devocional que se realiza con los sentidos actuales. Ese amor de Dios se encuentra ahora en un estado latente en el corazón de todos. Y ahí el amor de Dios se manifiesta en diferentes maneras, pero está contaminado por la asociación con lo material. Ahora, la asociación con lo material tiene que ser purificada y ese amor natural latente que se tiene por Krishna tiene que ser revivido. En eso consiste todo el proceso. Para practicar los principios regulativos del Bhakti Yoga se deben seguir ciertos principios bajo la guía de un maestro espiritual experto. Uno debe levantarse temprano por la mañana, bañarse, entrar en el templo, ofrecer oraciones y cantar Hare Krishna. Luego se deben recoger flores para ofrecérselas a la deidad, preparar comida para ofrecérsela a la deidad, comer prasadam, etc. Hay diversas reglas y regulaciones que uno debe seguir. Se debe oír constantemente la exposición del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam de labios de devotos puros. Esta práctica lo ayudará a uno a elevarse al nivel del amor por Dios, y entonces estará seguro de su progreso hacia el reino espiritual de Dios. Esa práctica del Bhakti Yoga, bajo las reglas y regulaciones y con la dirección de un maestro espiritual, es seguro que lo llevará a uno a la etapa del amor por Dios. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Purushatraya Swamiti Namine, y de los devotos. Entonces, como les contaba al inicio, este verso hace parte de una secuencia de versos, porque el primer verso de este capítulo, Arjuna le pregunta a Krishna: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional, o sea, los devotos, y aquellos que adoran el Brahman impersonal, los impersonalistas, lo no manifestado, ¿a quién se considera que son más perfectos? Entonces Krishna, a través de los versos, te está explicando la diferencia entre los devotos y los impersonalistas. La principal diferencia es que el devoto está siempre absorto en Krishna o siempre pensando en Krishna. ¿Y cómo lo hace? Así, absorbiéndose con su mente. Entonces, el verso 8 de este verso, Krishna le dice a Arjuna, y a nosotros también, en general, a todos: tan solo fija la mente en mí, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Luego viene el verso 9 que hemos leído, y vamos a ver lo que nos dice progresivamente en los otros versos. Entonces, el Bhagavad Gita
capítulo 12, del verso 8 al 12, Sri Krishna presenta una especie de gradación pedagógica del proceso espiritual, ofreciendo diferentes posibilidades según la capacidad actual del practicante. No todos pueden comenzar desde el mismo nivel de absorción. Krishna no presenta esto como un motivo de fracaso, sino como una invitación a comenzar desde donde uno está y avanzar progresivamente. El verso 8 nos habla de la absorción directa en Krishna. Krishna comienza con la instrucción más elevada, fijar la mente y la inteligencia en él. Aquí encontramos la meta en su expresión más directa, mente e inteligencia completamente ocupadas en Krishna. Pero inmediatamente surge una pregunta: ¿qué ocurre si el practicante todavía no puede hacerlo? Texto 9, que nos dice, lo que hemos leído: mi querido Arjuna, o conquistador de riquezas, si no puedes fijar la mente, o sea, si no puedes hacer lo que Krishna nos dice en el verso 8 de absorberse completamente en mente e inteligencia, si no puedes hacer eso sin desviación, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti Yoga. De este modo cultiva el deseo de llegar a mí. Es lo que practicamos nosotros. Bhakti Yoga, la etapa de reglas y regulaciones. Entonces, aquí hay unas palabras muy importantes en este verso 9, que es Abhyasa Yogena. Prabhupada traduce por medio de la práctica del servicio devocional. Este es muy interesante porque si miramos en el capítulo 6, verso 34 y 35, es muy interesante porque Arjuna le está expresando cómo es la mente a Krishna. Arjuna le dice: la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, oh Krishna, y someterla, creo yo, es más difícil que controlar el viento. Entonces, ¿cómo Krishna nos está pidiendo controlar la mente? Y Arjuna le está explicando la dificultad que tiene. Y en el próximo verso, Krishna explica: el Señor Shri Krishna dijo, oh tú hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante dos cosas: la práctica adecuada y el desapego. Y la práctica adecuada aquí es Abhyasena, y antes era Abhyasa Yoga, es la misma palabra. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada nos dice: la personalidad de Dios acepta que es difícil controlarla obstinadamente, tal como lo expresó Arjuna, pero al mismo tiempo sugiere que mediante la práctica y el desapego, ello puede lograrse. ¿Y en qué consiste esa práctica? Mediante la práctica del proceso de conciencia de Krishna, uno se ocupa en 9 tipos de servicios devocionales que se le prestan al Señor. La primera y principal de esas ocupaciones devocionales la constituye el oír hablar de Krishna. Entonces, nosotros estamos en el estado contaminado, inclusive nuestra mente está contaminada, y expresamos que es muy difícil absorbernos con la mente y la inteligencia en conciencia de Krishna. Pero ahí Krishna nos está sugiriendo que debemos practicar servicio devocional y que por la práctica desarrollaremos desapego, natural desapego, no solo de las cosas, sino de la contaminación de nuestra mente y de nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque probaremos un gusto superior en la práctica, en la asociación con los devotos, el cantar, etcétera, que en otras actividades. Pero esto es gradual. Esto es, a medida que yo voy practicando, las cosas de mi corazón, de mi mente, de mi inteligencia, se van purificando. Hoy leí un librito muy interesante de Prabhupada, porque fui a hacer un poco de Sankirtan, y se llama Sankhya. Es un librito hermoso, está aquí. Entonces está explicando la filosofía, son versos del Bhagavatam, principalmente del canto 3, donde está explicando así cómo surge la creación material y cómo surge así la condición de contaminación de la entidad viviente. Entonces,
nos explica que en un principio la conciencia es pura, pero la primera contaminación es el ego falso. Del ego falso surge la mente material condicionada, etc. Entonces debemos entender que el proceso de conciencia de Krishna es para purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia y llevarlo a su estado original, puro. Srila Prabhupada nos dice eso está latente, eso está ahí, no es que a través del proceso nosotros tenemos que crear algo nuevo, eso ya existe. Esto es muy importante entender la diferencia entre que purificamos algo que existe, que es puro en su esencia, a tratar de crear una fe o crear un proceso de un camino espiritual. Eso ya existe, porque en esencia somos eso. En el verso 10 de esta secuencia que hemos leído, nos dice: si no puedes practicar las regulaciones del Bhakti, entonces solo trata de trabajar para mí, porque al hacerlo llegarás a la etapa perfecta. Si no puedes fijar la mente, si no puedes seguir las regulaciones, entonces trabaja para mí. Haz actividades en conciencia de Krishna, haz servicio devocional. Práctico. No importa si la mente no puede fijarse en el proceso, no importa si la inteligencia no puede ocuparse, ocupa el cuerpo. Haz actividades devocionales. El texto 11, sin embargo, si no eres capaz de trabajar con esa conciencia en mí, trata entonces de actuar renunciando a todos los resultados de tu trabajo y trata de situarte en el ser. Si no puedes hacer servicio devocional, continúa con tu vida, pero ofréceme los resultados de tus actividades, dice Krishna. Y sitúate en el ser. Recuerda que eres un alma espiritual, no un cuerpo. Y el verso 12 nos dice: si no puedes emprender esa práctica, entonces dedícate al cultivo de conocimiento. Mejor que el conocimiento, sin embargo, es la meditación, y mejor que la meditación es la renuncia a los frutos de la acción, ya que por medio de esa renunciación uno puede conseguir la paz de la mente. Entonces Krishna nos da muchas posibilidades, según el estado de conciencia en donde nosotros nos encontremos. Entonces, Krishna es tan experto que no deja a nadie por afuera de la práctica. Todos nosotros en algún punto sí podemos practicar. Entonces Krishna es tan experto que lo único que él desea es que nosotros nos ocupemos. No importa nuestro estado de conciencia actual. Entonces les voy a dejar una reflexión para que ustedes piensen durante la charla y si quieren lo hablamos al final. El practicante debe preguntarse: ¿cuál es la práctica que Krishna me está mostrando que puedo realizar desde mi condición actual? Esta pregunta es mucho más saludable que ¿por qué todavía no puedo hacer aquello que corresponde a una etapa superior? El presente apreciativo no significa conformismo. Significa aceptar honestamente el punto de partida sin dejar de caminar. Entonces, no es que porque no puedo practicar de algunas etapas superiores, me acomodo y no practico en la etapa en la que me encuentro. Pero sí que no sea un pensar destructivo de mi práctica, porque mi ego falso me va a proyectar que yo tengo que practicar más o superior a la etapa que estoy practicando. Entonces, esto es reconocer dónde me encuentro y desde ahí practicar. Entonces les repito, ¿cuál es la práctica que Krishna me está mostrando que puedo realizar desde mi condición actual? Observen su sadhana, su práctica espiritual, qué pueden realizar, qué no pueden realizar, por qué no lo pueden realizar,
Si es falta de determinación, si es falta de fuerza espiritual, si es falta de compromiso, si es falta de etcétera. Pero aquí se requiere sinceridad. Entonces vamos a centrarnos en el verso 9. La vida espiritual puede ser comprendida como un camino. Sin embargo, muchas veces concebimos ese camino de una manera equivocada. Imaginamos la perfección como un destino lejano y pensamos que solamente podremos sentirnos satisfechos cuando hayamos alcanzado determinado nivel de pureza, conocimiento, estabilidad o amor por Krishna. Siempre proyectando. Entonces, aquí es muy importante satisfacción. Pero para estar satisfecho debo ser sincero o sincera. Estoy practicando según mis posibilidades, mis reales posibilidades. No es que digo que no puedo practicar, pero en realidad estoy siendo avaro con la energía, con el tiempo a Krishna, etc. Esta visión puede generar una forma de autoexigencia destructiva. El practicante observa sus propias deficiencias y en lugar de utilizarlas como oportunidades para purificarse, comienza a juzgarse constantemente. Todavía no soy suficientemente avanzado. Debería tener más gusto por el canto. Debería estar más desapegado. Después de tanto tiempo debería haber superado este anarca. Pero las enseñanzas de Srila Prabhupada presentan la conciencia de Krishna como un proceso gradual de transformación. El bhakti no aparece artificialmente de un día para otro. El corazón se purifica mediante la práctica, la asociación con devotos, la escucha, el canto de los santos nombres, el servicio y la aplicación de las enseñanzas de Krishna. Entonces es un proceso de transformación. Y nos dice que el bhakti no surge tan fácilmente. Krishna, nos dice Srila Prabhupada, puede otorgar fácilmente liberación, pero muy difícilmente bhakti. Entonces, en nuestras primeras etapas es un bhakti mezclado, no es puro. Es buscar, practicar conciencia de Krishna, intentar desarrollar devoción, pero con un tinte de interés propio. Yo quiero estar bien, yo quiero paz interior, yo quiero mi bienestar, yo quiero salvarme, yo quiero. Entonces lo que nos está explicando Krishna y Srila Prabhupada es que practiquemos desde donde estamos. Porque si yo tengo todos esos yo o todos esos intereses, ocultarlos no me va a llevar a ningún fin. Al contrario, cuando yo me asocio con Krishna, es ahí donde le tengo que revelar mi corazón. Oh Señor, ¿qué le voy a decir a usted que no sepa? Si usted es Paramatma, usted todo lo sabe. Pero así todo, por favor, sea misericordioso conmigo. Este aspirante a devoto, persona que quiere practicar, solo por su misericordia, la de sus devotos, yo puedo avanzar. Entonces, vamos a probar gusto en alguna práctica desde el cuerpo, desde la mente, desde la inteligencia, porque la conexión con Krishna está siendo sincera. Y esto es lo más importante. Cuando todos nosotros nos asociamos con una persona, esperamos sinceridad. Porque en eso se basa nuestra confianza, en eso se basa nosotros depositar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor, nuestras cosas. Pero si percibimos que no hay sinceridad en ese corazón, ¿cómo el Señor va a querer relacionarse con nosotros? O sea, este es un mundo material de engañadores y engañados, pero con Krishna no podemos actuar de esa manera, porque el Señor todo lo sabe. Y lo más interesante es que nosotros no debemos mostrarnos perfectos al Señor. No tenemos esa necesidad. Nosotros seremos puros en algunos aspectos, pero nunca seremos perfectos cuanto el Señor.
Entonces eso debería hacer que nuestras ansiedades bajen un poco. Junto con eso, nuestras expectativas y autoexigencias. Entonces somos simplemente un alma espiritual intentando reconectar con su esencia, que es ser un sirviente de Krishna, desde sus posibilidades. Este es lo más importante. Estoy en la clase. Gracias. El proceso devocional es gradual. El Bhakti tiene una dirección definida. La meta es el amor puro por Krishna, Prema Bhakti, pero el camino hacia esa meta se desarrolla progresivamente. La primera etapa es Shraddha, fe. El corazón comienza a aceptar que existe una realidad espiritual y que la conciencia de Krishna puede conducirnos hacia ella. La primera etapa es un Shraddha, un despertar, un percibir, un tratar de entender que existe algo superior y que esa energía superior es consciente y que para ser consciente tiene una inteligencia y para tener inteligencia tiene una mente y para tener todo esto tiene que ser una persona. Porque estas características no pueden ser algo abstracto, no pueden ser características de una energía que está por ahí, sin sentido, sin forma. Luego viene sadhusanga, la asociación con devotos. Mediante la asociación aprendemos a escuchar, servir, aplicar las enseñanzas. Aprendemos que los devotos nos enseñen cómo viven, qué significa el proceso de Krishna, etc. Después aparece Vajana Kriya, la práctica concreta. Cantar el santo nombre, escuchar la yastra, servir, adorar a Krishna, seguir los principios del proceso devocional. Aquí cuando los devotos aspiran a iniciarse, a buscar un maestro espiritual. Como resultado de esta práctica comienza Anartha Nivritti, la disminución de las tendencias que obstaculizan el servicio. Anartas son todas las coberturas que impiden que nuestra conciencia purificada se conecte con Krishna. Es como si nosotros intentaríamos ir al medio del campo donde la señal de internet es muy baja. Las posibilidades de que encontremos una red disminuyen. Entonces todos estos anartas, todas estas cosas hacen que a la hora de nosotros cantar el Mahamantra Hare Krishna nos impiden una buena conexión, porque nuestra mente se distrae, nuestra mente se ocupa en otras cosas. Es ahí la importancia de la absorción de la mente. Pero también es interesante entender que no la podemos todo el tiempo forzar porque le falta pureza. Y la pureza viene de la práctica. Entonces, con mucha paciencia, todas las mañanas un vasito de paciencia, practicar, cantar, intentar hacer algún servicio devocional, y eso hará que gradualmente nos iremos purificando. No nos exijamos más de lo que podemos. Sí busquemos hacer un esfuerzo, porque si no tenemos la tendencia de acomodarnos y no buscar avanzar, pero no esa autoexigencia destructiva. Posteriormente aparece Nishta, la firmeza, luego Ruchi, el gusto, Ashakti, el apego por Krishna, Bhava, el despertar preliminar del amor espiritual, y Prema, el amor puro. Esta secuencia es importante porque nos enseña a respetar el proceso. Todo a su tiempo. El presente es el lugar donde ocurre la transformación. Una de las mayores dificultades del practicante es vivir demasiado en el futuro. Algún día seré más puro. Algún día tendré verdadero gusto. Algún día podré recordar a Krishna constantemente. Pero la transformación espiritual no ocurre mañana,
ocurre ahora. No podemos cantar ayer, no podemos servir mañana, no podemos escuchar en el futuro. Toda práctica espiritual ocurre en el presente. Por eso el presente deja de ser considerado simplemente como un lugar de espera. El presente es el campo del servicio. Hoy puedo cantar, escuchar, servir, ser más humilde, observar una reacción y elegir no alimentarla, recordar a Krishna, ofrecer algo de mi tiempo, ayudar a otro. Esto convierte el presente en una oportunidad espiritual. El pasado puede enseñarnos, el futuro puede orientarnos, pero el servicio solamente puede realizarse ahora. Entonces, algo muy importante, no debemos considerar el presente como un momento de espera. En algún momento haré tal cosa, en otro momento haré tal otra, cuando las circunstancias sean favorables, cuando yo pueda me dedicaré. Eso es trabajar en conciencia de Krishna sin inteligencia, buddhi, porque las condiciones del mundo material serán esas, las que siempre me dificulten el proceso en conciencia de Krishna. Porque existe, pongámoslo así, está Krishna y está su energía material, que también es Krishna en otra forma. Entonces, ¿cuál de estos dos aspectos atraerá más mi atención durante el día? Porque todo se basa en la atención. Donde está la atención, está mi mente. Donde está mi mente, estoy presente. Entonces, gradualmente, nuestro entender de practicar conciencia de Krishna es encontrar un equilibrio entre prácticas devocionales y no devocionales. Pero cuando practico etapas devocionales, no debe ser escapar del mundo material. No lo hago por escapismo. No busco la liberación. Busco bhakti. Así, cuando voy a asociarme o juntarme con otra persona, no es porque me quiero escapar de la asociación que tengo de otra persona. Bueno, me voy a hablar con una amiga, un amigo, un pariente, etcétera, porque tengo que descomprimir mi mente. Eso es actuar en el plano material. Pero con Krishna no debemos buscar ese tipo de asociación. Con Krishna es, durante un periodo del día me dedico a actividades para satisfacer el cuerpo. Ahora, cuando hago prácticas devocionales, me dedico dentro de mis posibilidades, pero sí con muchas ganas, de intentar conectar desde ser un alma espiritual. Debo hacer ese hábito, debo intentar que ese concepto entre en mi mente y en mi inteligencia, que soy un alma espiritual, que soy sirviente de Krishna y que eso conlleva hacer actividades en conciencia de Krishna. Porque el proceso es activo, no es algo pasivo. Se requiere poner el cuerpo, la mente, la inteligencia, sí, a hacer actividades para intentar complacer a Krishna. Y por ese hecho, nosotros vamos a estar autosatisfechos. Si no lo hacemos, no estaremos satisfechos. Entonces, esto es un punto muy importante. Si buscamos esta satisfacción con tanto anhelo y con tanto énfasis, pero nos están diciendo que sí lo podemos encontrar, ¿por qué no nos ocupamos en eso que nos traerá realmente satisfacción? Porque no es que las cosas del mundo material no nos den satisfacción.
sino que entendamos que que no son permanentes. Entonces, Srila Prabhupada nos dice, ¿para qué ocupar tanta energía y tiempo en algo que es solo temporal? Observarse sin convertirse en enemigo de uno mismo. La conciencia de Krishna requiere introspección. Debemos observar nuestra mente, nuestros deseos, nuestras reacciones y nuestros condicionamientos. Pero existe una diferencia fundamental entre autoobservación y autoexigencia destructiva. La autoobservación dice, mi mente estuvo distraída, voy a traerla nuevamente hacia Krishna. La autoexigencia destructiva dice, soy un mal devoto porque mi mente se distrajo. Una simple manera de pensar hace una gran diferencia. La autoexigencia destructiva dice, la autoobservación dice, todavía tengo esta narta, necesito purificarlo. La otra parte dice, después de tanto tiempo debería haberlo eliminado. La primera actitud conduce al servicio, la segunda conduce al desánimo. Ver una narta no significa necesariamente que hayamos retrocedido. Muchas veces significa que ahora tenemos suficiente conciencia para reconocerlo. Antes podía estar presente sin que lo percibiéramos. Ahora podemos verlo y trabajar sobre él. Por eso la introspección debe tener la finalidad práctica, observar, comprender, ofrecer a Krishna, corregir y continuar. No debemos pasar todo el día analizando nuestro ego. El propósito del análisis es volver a Krishna. Entonces, autoobservación y autoexigencia. Autoobservación es analizo, reflexiono dónde estoy, cuáles son mis características de mi condicionamiento, pero soy apreciativo conmigo mismo. Porque reconozco finalmente dónde estoy situado y eso es una misericordia. Porque mucha gente está perdida en el mundo material, sin una brújula, sin un faro donde dirigirse y cómo hacerlo y con quién hacerlo. Entonces finalmente el devoto está teniendo la oportunidad de observarse y decir, está bien, tengo esta narta, tengo este condicionamiento, pero no es para que eso sea destructivo, sino es la misericordia de Krishna que me da la inteligencia para que yo ahora esté en un estado de conciencia de percibirlo. No comparar nuestro camino con el de otros. Otra fuente de sufrimiento espiritual es compararnos constantemente. Miramos a otro devoto y pensamos, él tiene más conocimiento, ella canta mejor, él tiene más servicio, ella parece tener más entusiasmo. Pero cada persona se encuentra en un determinado punto de su proceso. El Bhagavad Gita 3.35 enseña Shreyam Swadharmo Viguna Paradharmat Su Anushtitat. Es mejor desempeñar el propio deber, aunque imperfectamente, que realizar perfectamente el deber de otro. Aplicado a nuestra práctica, esto nos recuerda que no necesitamos vivir el proceso de otra persona. La comparación desplaza la conciencia hacia el ego. El servicio vuelve a colocarla en Krishna. Entonces, este punto es muy, muy importante. Porque en el mundo material este concepto de la comparación está muy presente. La comparación viene del reconocimiento, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de sentirnos que valemos. Entonces, con Krishna no es necesario
demostrar eso. Solo mostrémonos naturalmente lo que somos, una entidad viviente condicionada intentando practicar servicio devocional. Y no importa si otra persona, otro practicante es más avanzado. Lo importante es mi proceso. Porque mi proceso está en un punto en el cual es así por el plan divino de Krishna. El Señor hace que yo viva una situación determinada en un punto determinado para aprender algo específico. No debo compararme con otros, solo debo sentirme feliz que el Señor está actuando en mi vida. Cuando el Señor nos pide en el Bhagavad Gita 18:66, por favor, entréguense a mí, abandonen todo, yo los protegeré. Este protegeré significa yo los estoy guiando. Por detrás de todas sus actividades, de mis devotos, estoy yo, Krishna. Porque cuando el devoto practica servicio devocional, está con la energía interna de Krishna y es guiado directamente por Krishna. Cuando no practica, está guiado por la energía externa del Señor. Entonces, no es necesario observar el proceso de otro devoto. Si queremos observarlo es para que nos entusiasme. Qué lindo, qué suerte, qué merecido que tiene esa persona, ese devoto de estar ahí. Porque ese es el plan divino para ese ser de Krishna. El peligro de convertir la espiritualidad en una carrera. El proceso devocional tiene etapas, pero no es una competencia. No debemos utilizar las 9 etapas para clasificarnos o clasificar a los demás. Estas etapas describen la transformación del corazón. Por eso debemos permitir que el proceso haga su trabajo. El crecimiento espiritual necesita práctica, paciencia, asociación, conocimiento y misericordia. No podemos abrir una semilla todos los días para comprobar cuánto ha crecido. Debemos regarla. De la misma manera, no necesitamos examinar obsesivamente nuestra conciencia a cada momento. Debemos regarla mediante Shravanam, Kirtanam, Shmaranam y servicio devocional. Shravanam, escuchar; Kirtanam, hablar, cantar sobre Krishna; Shmaranam, recordar. Entonces, cuando nosotros ponemos una semilla de una plantita, no es que a cada ratito vamos a ver esa semilla cómo está, a ver esa semilla si salió, a ver si esa semilla si floreció. O sea, podemos hacerlo, pero sí entendemos que es una actitud obsesiva. Y eso está presente en nosotros. TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, si nosotros lo llevamos a nuestro proceso devocional, esto será destructivo si no es aplicado de la manera correcta. Si lo ponemos para observarnos, a diferencia de hace un mes, un año, etcétera, como estoy ahora, ¡uy, qué interesante! Pude progresar en esto, pude retroceder en aquello, estoy más complicado aquí, pude resolver algunas situaciones, eso es muy bueno. Pero si observamos hace un año que pasó y todavía estoy en el mismo punto, qué desastre. Soy el peor de los devotos o de las devotas. Y eso sucede, trabaja en nuestras conciencias. Porque inevitablemente a veces observamos que otros devotos avanzan. Llegan después que nosotros y tan rápidamente se inician y tienen segunda iniciación y etcétera. ¿Y cómo puede ser tan rápido? Y yo que hace años que practico y bueno, cada uno tiene sus méritos, cada uno tiene sus vidas pasadas y llega con diferentes estados de conciencia. Y solamente el Señor sabe los por qué.
Aceptar dónde estamos para poder avanzar. Aceptar nuestro punto actual no significa conformarnos, significa reconocer honestamente nuestra condición. Todavía tengo mucho que purificar y al mismo tiempo estoy agradecido por haber recibido el proceso. Ambas cosas pueden coexistir. El presente apreciativo no significa negar nuestras deficiencias, significa no utilizar nuestras deficiencias como argumentos para despreciarnos. Podemos aceptar estoy aquí, pero no tengo que permanecer aquí. Esta es una actitud profundamente dinámica. La aceptación permite comenzar, la práctica permite avanzar, la misericordia permite continuar y la dirección siempre es Krishna. Conclusión. La conciencia de Krishna es un proceso de transformación gradual. Desde Shraddha, fe, hasta prema, amor puro, el corazón atraviesa diferentes etapas de maduración espiritual. Srila Prabhupada nos presenta un proceso práctico basado en las enseñanzas de Krishna y los grandes acharyas. No se nos pide que pretendamos haber alcanzado una etapa que todavía no corresponde a nuestra conciencia. En el Bhagavad Gita, capítulo 12, verso 8 al 12, Krishna muestra diferentes posibilidades de práctica. Primero invita a fijar la mente en él. Si esto resulta difícil, recomienda la práctica. Si incluso eso resulta difícil, invita a ocuparnos en actividades para él y ofrece progresivamente otros caminos. Esta enseñanza muestra una gran misericordia. El practicante puede comenzar desde donde está. El objetivo es avanzar, pero el avance ocurre paso a paso. Por eso debemos aprender a vivir un presente apreciativo, no un presente complaciente que niega nuestras deficiencias, no un presente pasivo que abandona el esfuerzo, sino un presente consciente que dice, reconozco dónde estoy, agradezco la oportunidad que Krishna me ha dado y doy el siguiente paso. La espiritualidad no debe convertirse en una lucha permanente contra nosotros mismos. La verdadera práctica implica sinceridad, disciplina, humildad, paciencia y confianza en el proceso. No necesitamos ser perfectos para servir. Servimos para ser purificados. No necesitamos tener prema para cantar. Cantamos para avanzar hacia prema. No necesitamos estar completamente libres de anartas para practicar. Practicamos mientras los anartas son purificados. No necesitamos esperar otro momento para comenzar. El momento es ahora. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol. Entonces, es el momento de preguntas, es el momento de reflexiones, es el momento si alguien nos quiere hablar de cuál es la práctica que Krishna me está mostrando que puede realizar desde mi condición actual. Jai. Sí, Francisco levantó la mano. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la clase de Harry Vilazo, muy buena. Y bueno, no sé si es una pregunta, más que nada una reflexión acerca de lo que es la práctica espiritual, que coincido completamente, es algo gradual, que por el hecho de también adquirir segunda iniciación no significa que uno ya alcanzó un estándar espiritual. Yo tengo segunda iniciación y hace 7 años que estoy practicando y hace 2 meses pude identificar una anarta que me está causando muchas dificultades, 7 años después de práctica. Y creo que, bueno, imagino que también debe haber miles y miles y miles más de anarta dentro de mí que todavía no identifiqué. Pero y también me pude dar cuenta de esto también gracias al capítulo 3 del Bhagavad Gita, el verso
creo que es el verso 6, me imagino, sí, que dice que uno, a pesar, una persona que está restringiendo los sentidos de la acción, pero su mente mora en los objetos de los sentidos, es, eh, ¿cómo era el resto de la frase? Es una persona que es un gran farsante, pero no recuerdo lo anterior, ¿no? Y que muchas veces lo que pensamos determina nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, y creo que también es ser un poco más consciente de eso. Y bueno, eh, escuchando sus reflexiones, creo que me he sentido muy bien y mucho más aliviado conmigo mismo para continuar mi proceso, ¿no? Este proceso largo que no sé cuántas vidas me va a llevar, poder purificarme o poder eh, ser un poco más consciente de Krishna, ¿no? Creo que muchas gracias por esas reflexiones que me han ayudado mucho. Lo venía pensando durante toda la semana eso. Y con esa clase que dio usted pude obtener respuesta. Haribol, Prabhu, Francisco, reverencias. Es muy interesante porque nosotros, a veces, como decía, con los años también esperamos que por tener una primera, una segunda iniciación, hacer un servicio un poco más específico, tal vez sirviendo a las deidades en un templo, etc., deberíamos tener un corazón muy puro y ser muy avanzados. Sin embargo, debemos entender que solamente es una oportunidad que Krishna nos está dando para ocuparnos en un servicio, sí, un poquito más específico, y es ahí donde nuestros corazones también siguen trabajando su purificación, porque los anartas pasan de un estado burdo a un estado sutil. Entonces, lo que nosotros tal vez en una etapa hemos pensado de haber resuelto o purificado, sin embargo, más adelante en nuestra práctica se representa en otra situación, o en un intercambio con algún devoto, o con una persona. Pero como decía, lo más importante es reconocer así la misericordia que Krishna nos está dando para ser conscientes de eso, porque eso significa avance. Eso significa que si nosotros podemos reconocer el anarta y trabajarlo, estamos avanzando. No significa la ausencia de anartas. Hare Krishna. Bueno, hermosa la clase. Me quedé meditando mucho en la palabra autoobservación, ¿no? Como el ser más apreciativo y poder darme cuenta a dónde estoy situado. Y no castigarme si no estoy a donde tendría que estar, supuestamente me dice la mente, sino poder autoobservarme y aceptar a dónde estoy también para poder saber a dónde quisiera estar. Porque si no aceptamos, es muy difícil si estamos negando las cosas. Entonces esas palabras, autoobservación, ser apreciativo y aceptación, me parecen súper importantes para poder reconocer a dónde estoy hoy, a dónde me gustaría estar, qué es lo que puedo hacer para estar a donde quiero estar, porque como usted dijo, Prabhu, la dirección siempre es Krishna. Entonces, poder darme cuenta cuál es el recorrido que ya hice y qué es lo que puedo hacer para llegar a Krishna. Haribol, gracias madre, muy interesante. Y esto puede ser aplicado en todas nuestras situaciones de la vida. Autoobservación significa, sí, observarme lo que realmente hoy soy como conciencia.
Todas mis actividades, mis maneras de pensar y actuar son el reflejo de mi conciencia. Me encantaría hacer tantas cosas, pero soy solo una. Esa conciencia del presente. Si yo proyecto tengo que ser la gran mamá, el gran papá, el gran trabajador, el gran estudiante, el mejor, son solo proyecciones mentales, que en muchos de los casos inexistentes. Lo que sucede es que si nosotros proyectamos esto y no alcanzamos esa meta, desilusión, autodestrucción. No fui capaz de hacerlo. ¿Cómo? Si yo tendría que haberlo hecho, si soy uno de los mejores, ¿no? El hecho de ser alguien simple cuesta mucho. Srila Prabhupada nos decía, vida sencilla, pensamiento elevado. Vida sencilla no significa una vida pobre. Vida sencilla significa una vida consciente de Krishna. Tengo mis necesidades cubiertas, pero no me vuelvo loco por correr tras las cosas materiales y dedico mi tiempo a cultivo de conocimiento. Pero con el frenesí que nos empuja al mundo material a ser protagonistas y ser importantes y ser alguien, eso ha entrado demasiado en nuestra conciencia y ha llegado a nuestro corazón. Entonces sacar esas cosas es muy difícil, lleva mucho tiempo, lleva mucho amor hacia uno mismo, entender que es simplemente un alma espiritual de muchas, que no es ningún alma especial, que es un alma pequeñita, parte de Krishna, que eso es algo maravilloso, y que solamente tiene que intentar servir al Señor. Desde ahí obtendrá satisfacción, felicidad, paz interior, etc. Entonces todo esto tiene que ser aplicado en actividades de mi vida, no solamente cuando hago servicio devocional. ¿Cómo me empuja el pensamiento del mundo material a sacarme de mi eje de que soy un alma espiritual y llevarme a un concepto corporal de la vida? Ahí tengo que ser inteligente y observar y aplicar conciencia de Krishna. Desde ahí se construye un carácter de devoto. Prabhu, yo le hago una consulta que estuve escuchando en estos días de diferentes programas que estuvimos viendo y libros que estuvieron leyendo. Lo importante es estar, como dice usted, en el servicio devocional y todos los días aprender un poco más y cultivar el conocimiento y la renunciación. Pero me parece que también algo muy importante, porque si bien no sé si en esta vida vamos a poder autorrealizarlo total y plenamente, es tratar de tener el último suspiro de conciencia, a pedir no olvidar todo lo que aprendimos, para que el alma, cuando deje el cuerpo, viajar con esa chispita y donde vuelva a resurgir, quedarlo con ese poco de conocimiento que tuvimos. Y volver a empezar siempre pidiendo eso, no olvidar lo que ya aprendimos o hasta donde llegamos, o simplemente recordarlo a Krishna de alguna manera. Haribol, Prabhu. Gracias, Maxi. Sí, es muy importante que nosotros, eso un poquito del tema de que estamos hablando, ser apreciativos, ¿no? Valorar el esfuerzo, valorar el progreso que estamos haciendo, a pesar de lo difícil que es practicar conciencia de Krishna en Kali Yuga, ¿no? Porque Kali Yuga es eso, es el olvido de la práctica espiritual
el olvido de la relación con Krishna. Entonces todo allá afuera está hecho para eso, para el olvido. Si nosotros, por practicar conciencia de Krishna y ser apreciativos y estar conformes con lo que estamos practicando y cómo lo estamos practicando, y eso nos lleva a ser conscientes de Krishna, es un éxito. No importa a qué punto lleguemos, porque Krishna nos dice en este proceso no hay pérdida, no hay disminución. Próxima vida, continuaremos desde ahí. Lo que es interesante en esta charla de hoy es ese punto de encontrar algo muy fino entre ser apreciativos y acomodarnos a una práctica y no dedicarnos al proceso. Porque siempre Srila Prabhupada nos invita a superarnos, pero no con la intención de no apreciar lo que estamos haciendo, porque esto es una tendencia natural nuestra en la vida. Hacemos algo y ¿quién no quiere superar eso? Estudio, trabajo, casa, etcétera, lo que sea. Uno siempre quiere mejorar. Es una tendencia natural. En conciencia de Krishna también tendría que ser natural. Pero en conciencia de Krishna, eso vendrá cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones. No puedo aspirar a practicar de una cierta manera cuando mi corazón no está purificado. En el mundo material, no es que digo, bueno, denme para construir un edificio porque soy arquitecto cuando todavía no empecé la carrera. O sea, en el mundo material sí sabemos hacerlo, pero en el mundo material confundimos esto, o sea, en la práctica espiritual confundimos y pensamos que tenemos que tener una pureza que todavía no existe, o tenemos que tener una devoción que todavía no existe, pero no estamos conformes con eso porque observamos que otros lo tienen o lo pueden desarrollar y esto nos frustra. Entonces lo importante es sí reconocer nuestro proceso, pero observar solamente nuestro proceso. Solo centrarnos en nuestra práctica. Nos asociamos con devotos porque es lo más importante de nuestra práctica, compartimos nuestra práctica, pero internamente tengo que cultivar mi vayam, debo cultivar mi meditación, mi reflexión de mi proceso como alma espiritual. A Tita una dejó una pregunta en el chat, Prabhu, se la voy a leer. ¿Cómo hacemos para no perder las esperanzas de avanzar en el proceso de conciencia de Krishna mientras gradualmente nos vamos purificando, ya que esta vida que hemos elegido y el olvido que hemos querido tener nos lleva a lugares de apego y difíciles de soltar? Haribol. Bueno, esperanza es lo último que se pierde. Pero ¿dónde depositamos esa esperanza? La esperanza tiene que ser nutrida con inteligencia, con conocimiento. La esperanza, si está depositada en Krishna me promete esto, y Krishna es infalible. Krishna sí cumple sus promesas. El Señor dice, realice esta cosa y yo lo ayudaré en el proceso. Entonces la esperanza está bien depositada. Ahora, si la esperanza le deposito en mis propios esfuerzos, está mal depositada. Y la tendencia de un alma condicionada es olvidar la dependencia de Krishna y hacer todo por su propio esfuerzo. Porque así lo hacemos en el mundo material, estamos acostumbrados. Hemos perfeccionado este hábito, esta manera de pensar y actuar. Pero en conciencia de Krishna, esfuerzo y misericordia van acompañadas. No podemos avanzar sin misericordia de los devotos y de Krishna.
Entonces, ¿cómo podemos obtener la misericordia? Sirviendo a los devotos, sirviendo a Krishna. Entonces, la esperanza, en este caso de conciencia de Krishna, es: yo deposito mi plena fe en las palabras de Krishna. Esto es rendición. Rendición significa: deposito mi fe en las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita, en sus instrucciones, en sus enseñanzas, en su guía. Porque nadie conoce las cosas mejor que Krishna. Nadie me conoce mejor que Krishna. Y nadie conoce mejor mi proceso devocional que Krishna. Entonces, las riendas de nuestro carruaje, si la podemos entregar a Krishna, entonces nuestra esperanza está bien depositada. Chao. Bueno, ¿tienen alguna reflexión más, alguna consulta, pregunta que quieran hacer? Entonces le dejamos al final al Prabhu Harivilasa. Les leo la reflexión final. Este paso también cuenta. Quizás hoy no eres quien quisieras ser. Quizás todavía existen deseos que no has podido superar. Quizás tu mente se distrae. Quizás tu canto no tiene la atención que deseas. Quizás todavía buscas reconocimiento. Quizás existen reacciones que te gustaría haber trascendido hace mucho tiempo. Pero detente por un momento. No para justificar tus condicionamientos, sino para observar algo más. Sigues caminando. Todavía estás escuchando. Todavía estás cantando. Todavía estás buscando comprender. Todavía estás intentando servir. Todavía quieres acercarte a Krishna. Eso tiene valor. No desprecies el pequeño paso porque estás contemplando la gran distancia. Recuerda las palabras de Krishna. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución. Y recuerda también su instrucción en el capítulo 12. Si todavía no puedes fijar completamente tu mente en él, practica. Entonces, quizás la pregunta más importante al finalizar cada día no sea ¿ya llegué?, sino ¿caminé hoy hacia Krishna? Si caminaste, aunque haya sido un pequeño paso, ese paso cuenta. Si caíste y volviste a levantarte, ese regreso cuenta. Si descubriste una debilidad y decidiste ofrecerla a Krishna en lugar de identificarte completamente con ella, eso cuenta. Si pudiste servir con un poco más de humildad, eso cuenta. Si durante unos segundos recordaste a Krishna con sinceridad, eso cuenta. Porque el camino espiritual no está hecho únicamente de grandes experiencias, está hecho de pequeños actos de fidelidad repetidos durante el tiempo. Shraddha camina hacia Sadhusanga, Sadhusanga camina hacia Vajanakriya, Vajanakriya camina hacia la purificación camina hacia Nishta, Nishta camina hacia Ruchi, Ruchi camina hacia Bhava, hacia Shakti, Ashakti camina hacia Bhava y Bhava camina hacia Prema. Pero todo comienza aquí, en este momento, en esta oportunidad. El presente no es un lugar donde todavía no hemos llegado. El presente es el lugar donde estamos caminando. Y mientras caminamos sinceramente hacia Krishna, descubrimos una verdad profunda.
El caminante hace camino al andar. Y cada paso ofrecido a Krishna transforma el camino en una expresión de Bhakti. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Gracias, Prabhu Harivilasa, por la clase. Gracias a cada uno de los devotos que estuvo acompañándonos. Los invitamos al próximo martes en el mismo horario. Y si quieren volver a escuchar y ver la clase, está subida a nuestro canal de YouTube, Nueva Brindavana Rosario. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo encuentro. Jai. Panchakalpa, Hare Krishna devotos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, Hare Krishna.